todos conocemos ciertos patrones de conducta. Por ejemplo, al bombero, si uno quiere hacer algún tipo de amistad con él, tiene que ponerle tabaco, cigarro, el famoso La naco que caña. antes se usaba, claro, miel Como de dice abeja, Cachiporro, hierba. ¿no? En algún lugar en la casa y él venía y de acuerdo a eso, bueno, se No te rompía los asociaba a la huevos. persona y la referencia más importante es que siempre protegía a la persona. Ahora, si por allí se enojaba más. Te rompía todo. Una de las versiones que yo llegué a recopilar contaba de una señora que desde criatura ella fue protegida por el bombero. Inclusive llegaban, como era una mujer que vivía sola, era una madre viuda, tenía hijos. Y bueno, vivía en un lugar apartado y tenía y veces gente que se le acercaba y ella aparecía, ella decía siempre el bombero le salvaba. Un día ella enojada por un incidente que tuvo, llega y ella le había preparado como una pequeña hamaca en la cocina, cerca del fuego al bombero. Dice que llega ella enojada y le dice, mandé pico, le dice. Bueno, eso le molestó y ella lo único que sintió es que con una especie de balde de agua alguien le derramó el agua a ella. Pero de cabeza hasta los pies ella quedó mojada y ese fue el momento en que se fue. Dicen que al otro día todos los cultivos que ella tenía de maíz y de mandioca fueron arrasados, ¿verdad? Y ella decía que el Caraípo y Jaré, que es el otro nombre, porque muchas veces la gente ya a ciertas horas de la tardecita de la noche ya no puede decir el nombre, porque llamarle por el nombre es justamente convocarle. Entonces la gente suele decir Caraípo y Jaré, Chopombé, Ñaneirú, Cuyaycoaba, se le da distintos nombres para no decir el nombre de él, porque esa es una invocación. Y entonces él había desaparecido y la señora quedó huérfana de esa ayuda que por toda su vida tuvo. Son historias, más allá de que sea ciertas o no las historias, son cuestiones que todo el mundo cuenta.